Father, thank you for the time that you've given us here. Thank you for this word that you've given us. Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas, gracias por tu palabra que tú nos has dado. And as we take a look at this word, Father, I pray that you would open up our hearts, that we can hear what it is you have to say. Y mientras estamos estudiando tu palabra, te pido que tú abras nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Pray that you would fill us all with your spirit here today, Te pedimos, Padre, que nos llenes con tu Espíritu Santo el día de that hoy, we might have the power to put into practice the things we're learning. para que podamos tener ese poder de poner en práctica todo lo que tú nos enseñes. And we'll give you all the praise and all the glory. Y te damos a ti toda la gloria y la alabanza. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amen. Brothers, we are in Galatians chapter 6 today. Entonces el día de hoy vamos a estar en Gálatas capítulo 6. So if you could please open up your Bibles there. Así que si por favor puedes abrir tu Biblia ahí. We'll be spending some time there, and we'll need you to go there. Vamos a pasar la mayor parte del tiempo ahí, por favor. We're going to have some other references we'll be looking at, but those will be up on the screen. Y vamos a tener algunas referencias de otros versículos, pero van a aparecer en tu pantalla. But I want to ask you a question here today before we start. Pero déjame hacerte una pregunta antes de comenzar. How is your load happening today? How is your load? ¿Cómo está tu peso, la carga que traes el día de hoy? The burden that you have on you, how are you doing with it? ¿Cómo estás reaccionando con las cargas que traes el día de hoy? Are you carrying them by yourself, ¿Estás cargándolas por ti mismo? or do you have some help? ¿O tienes ayuda? ¿Hay alguien que te está ayudando? Sometimes we feel like we need to carry our own burdens. A veces creemos que nosotros debemos de cargar todas nuestras And cargas. so we live our lives, our Christian lives, with our burdens built up inside of us. Entonces, a veces crecemos nuestro caminar cristiano con todas nuestras cargas dentro de nosotros. And God doesn't want that for us. Y Dios no quiere que actuemos así. And we're going to take a look today at what the scriptures say about carrying burdens. Entonces vamos a estudiar el día de hoy lo que la palabra de Dios dice acerca de llevar nuestras cargas. And today we're going to start out in Galatians chapter 6, verse 2. Y el día de hoy vamos a comenzar en Gálatas capítulo 6 versículo 2. And then we're going to get back to one a little bit later. But let's start with Galatians 6, verse 2. If you can Y go there, please. después vamos a ver al versículo 1, pero vamos a comenzar con el versículo 2. Por favor, acompáñame. It starts off telling us to bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Y comienza el versículo 2 así: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. You know, it's amazing one of the things you see. As soon as I look at this, Y es algo bien asombroso en el momento que tú ves esto. immediately what you see is that it doesn't ask you, it doesn't say if you have any burdens. No te dice si es que tienes algunas cargas en tu vida. It assumes that we're going to have burdens. Esto ya está dando por hecho que todos vamos a tener cargas en nuestra vida. And so we need to assume that we, even as believers, as followers of Jesus Christ, we're going to have burdens. Entonces debemos de estar listos, preparados y asumir que como cristianos incluso vamos a tener cargas en nuestra vida. The Christian life is not a perfect life without any problems. Porque la vida cristiana no es una vida perfecta donde no existen los problemas. It's just a life where we have received God's Spirit, where we're able to carry those problems. Simplemente es por el Espíritu de Dios que somos capaces de llevar esos problemas. But it's not just with Him that we're to carry the problems. Pero no es solamente con Él que llevamos estos problemas. We're going to see who else He's given us to help carry those issues. Vamos a ver quién más nos ha dado Dios también para que nos ayude a cargar estos So let problemas. me ask you a question. Así que déjame hacerte una pregunta. How many of you come in today with some burdens? ¿Cuántos de ustedes vinieron aquí con cargas en su vida? Maybe some worries, some temptations, Preocupaciones, tentaciones, some doubts, some sorrows, dudas, aflicciones, struggles, battles. luchas, batallas. How many of you come in today with some burdens? ¿Cuántos de aquí vienen con este tipo de cargas en su We vida? got a few honest people in here, good. Entonces hay personas honestas aquí, qué bueno. And some that didn't understand the question. Y a lo mejor algunas que no comprendieron la pregunta muy bien. But we're all coming with burdens. Pero todos tenemos estas cargas. But the reality is we're not called to carry those alone. Y la realidad es que no estamos llamados para llevar estas cargas por nosotros Let's mismos. take a look at 2 Corinthians chapter 7 verses 5 and 6. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 7, del versículo 5 al 6. Go ahead. Dice, 2 de Corintios 7, versículos 5 y 6. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribuidos de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. How was Paul comforted here? ¿Cómo es que Pablo recibió consolación aquí?
with the arrival of Titus. cuando llegó Tito. Now, Paul had the Spirit of God living within him. Ahora, Pablo tenía el Espíritu de Dios viviendo dentro de él. If there was anybody that was filled with the Spirit on a regular basis, Si hubiera alguien que pudiéramos decir que estaba constantemente lleno del Espíritu, it probably would have been Paul. probablemente fue Pablo. And Paul says he was comforted when God sent him a brother. Y Pablo dijo que él fue consolado cuando Dios le envió a un hermano que es Tito. Our comfort doesn't always only come from the Spirit living within us. Nuestro consuelo, nuestra fortaleza no siempre viene solamente de nuestra relación personal con Dios. Our encouragement doesn't always come when we're in the midst of our prayer time. Nuestro ánimo no siempre viene solamente cuando estamos en nuestro tiempo personal con Dios. If you've spent much time at all with Jesus, Si tú pasas mucho tiempo con Jesucristo, you've passed times of prayer where you were in anguish during that time. tú has experimentado tiempos donde estás orando a Dios y estás angustiado. If you've spent much time with Jesus, Si tú pasas mucho tiempo con Jesucristo, you can hang with Paul and you can understand what Paul says when he talks about in the Psalms about the loneliness that there sometimes is. tú puedes entonces comprender a Pablo cuando él habla acerca de cierta soledad. When David, sorry. Oh, David. cuando David habla en los Salmos de soledad que sentía dentro de él. There are some times that God miraculously gives us comfort in our personal relationship with Him when we're walking with Him. Hay muchas veces donde el Señor nos da este consuelo cuando estamos pasando tiempo con Él. But it's more normal for Him to give us comfort and encouragement by the fellowship of the brothers and sisters around us. Pero es más común que Dios envíe esa consolación, esa fortaleza por medio de los hermanos que están alrededor de nosotros. The reality is that God has designed each one of us to bear each other's burdens. La realidad es que Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros para ayudar a llevar las cargas unos de otros. Sometimes we see ourselves in our Christian lives like lone rangers in the wilderness all by ourselves. A veces vemos el caminar cristiano o la vida cristiana como el llanero solitario, simplemente cabalgando solos. And we try to kind of get through everything all by ourselves on our own. Y tratamos de resolver todo por nuestro mismo entendimiento. But the reality is that God has given us brothers and sisters to help encourage us and to console us and to give us what we need to keep going. Pero la realidad es que Dios nos ha dado hermanos y hermanas que nos ayudan a caminar, a consolarnos, a animarnos en nuestro caminar. The reality is that God Himself lives in community. Y la realidad es que Dios mismo, Él habita en la comunidad. The Father, the Son, and the Holy Spirit, the Trinity, they live in community. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos tres son una comunidad, viven en comunidad. And He has called us a people that we would live in community as well. Y de esa misma forma, este Dios nos ha llamado como personas a vivir en una comunidad. So that we might bear one another's burdens Para que podamos llevar las cargas de unos de los otros. and not have to bear them ourselves. Y no tratar de llevar estas cargas por nosotros mismos. Now, when He's talking about this burden bearing, Ahora, cuando aquí se está hablando de llevar estas cargas, He's telling us that when we do that, we're fulfilling the law of Christ. está diciendo que cuando nosotros hacemos esto, ayudar a otro a llevar su carga, estamos cumpliendo la ley de Cristo. So the question is, what is that law? What does that mean? Entonces la pregunta es, ¿cuál es esta ley? ¿De qué ley está hablando? Let's take a look at the book of John, Gospel of John 13:34. Y vamos a ver el Evangelio de Juan, Juan capítulo 13, versículo 34. Let's see what that has to say about this law. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir Juan capítulo 13, versículo 34 acerca de esta ley. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Read 35 too, please. 35 también. Oh, you don't have it? Sorry. Sí, Sorry. perdón. Ok, Juan capítulo 13, versículo 5. Luego puso agua en el... 35. No, perdón. 13, 13:35, sí. Bueno. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. So what is the law? Entonces, ¿cuál es la ley? That we would love each other.
que nos amemos unos a otros, that we would be in community with each other, que estemos en comunión unos con that otros, we would bear one another's burdens. que llevemos las cargas unos de otros. And that's the way that the world outside is going to know that we're his disciples. Y de esta forma es como el mundo allá afuera van a saber que somos sus discípulos. Because they're going to see the love that we have as a family for one another. Porque ellos van a ver el amor que tenemos unos por nosotros como una Now, familia. if you've been following us through the book of Galatians, Ahora, si nos ha estado aquí durante todo el libro de Gálatas, you will know that the Galatian church was being inundated by some false teachers. te darás cuenta que la iglesia de Galacia había sido inundada por muchos falsos maestros. And they were telling them, in order for you to be a real Christian, Y ellos les estaban diciendo que para ser un cristiano real, you don't just need to know Jesus Christ as your Lord and Savior, el conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador no era suficiente, that you also have to follow the Old Testament Mosaic law. sino que además de eso tenías que seguir la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica. And so Paul is telling them, hey, that law is not about the Spirit. Y Pablo les estaba diciendo, no, esa ley no está hablando del Espíritu. To follow rules and regulations is something that the flesh can do. El seguir reglas es algo que la carne hace. And so he's saying, don't follow the flesh and don't follow the law, Y Pablo está diciendo, no sigas la carne, no sigas estas reglas, but instead fulfill the law of Christ, the law of love. sino que en lugar de eso cumple la ley de Cristo, que es la ley del amor. And in the midst of a transforming heart, Y en medio de este proceso de un corazón transformado, we will love one another. vamos a poder amar unos a otros. When we are filled with God's love, Cuando somos llenos con el amor de Dios, then the love of Jesus Christ flows through us to each other. entonces el amor de Jesucristo sobreabunda y se derrama para alcanzar unos a otros. And we demonstrate it by loving our brothers and bearing each other's burdens. Y esto lo demostramos al llevar las cargas y ayudar unos a otros. Sometimes we think that there's only a few great things that can be done in God's kingdom. A veces pensamos que solamente hay muy pocas cosas grandiosas que se pueden hacer en el reino de Dios. That in order to be great in the kingdom, we need to be a great teacher or pastor or plant 100 churches. Que para ser grande en el reino de Cristo debemos de ser pastores, debemos de ser plantadores de iglesias. But the reality is the greatest work that we have in the kingdom Pero la realidad que el trabajo más grandioso que tenemos en el reino de Dios is to love God with everything we have es amar a Dios con todo lo que tenemos and love each other like we love ourselves. y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. We're a family. Somos una familia. And in families, we try to love one another. We try to help each other out. Y en familia tratamos de ayudarnos unos a otros. And that's a part of that demonstration of God's love, part of the transformation. Y esa es parte de la demostración del amor de Dios, parte de nuestra transformación. And so we serve each other by listening and praying, Así que nos servimos unos a otros al escuchar, al orar, counseling with people who need it, dando consejo a personas que lo pointing them necesitan, to Jesus. siempre dirigiéndolos a Jesús. And anybody can do that. Y cualquiera puede hacer eso. And anybody can be great in the kingdom of God by being a servant to others. Cualquiera puede ser grande en el reino de Dios simplemente sirviendo unos a otros. That's where it starts. Ahí es donde comienza. That's where it keeps on going. Y es donde continúa. And that's where it ends. Y es donde también termina. This loving service of each other. En un amor servicial unos a otros. Being people with strong shoulders, helping others to bear the burdens. Siendo personas que tengamos hombros fuertes para poder cargar las cargas de otros. And sometimes people think, well, that's the pastor's job. That's what that's what he does. Y muchas personas piensan, bueno, pero esa es la responsabilidad del pastor, es lo que el pastor debe de estar haciendo. Or maybe that's somebody else's job. That's what the leaders do. That's what the elders do. O es lo que los líderes hacen, lo que los ancianos deben de hacer. And so sometimes we think ourselves as we're not really the type of people who are called to do that. I can't do that. Y a veces nos sentimos como no estamos llamados a cumplir ese rol. And if you feel that you're not called to bear your brother's burdens, Y si tú piensas que no has sido llamado a ayudar a tu hermano con sus cargas, let's take a look at verse 3 and see what it says about that. vamos a ver el versículo 3 y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Go ahead. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. There we go. So this is an interesting passage here. Y este es un pasaje muy In interesante. the context,
Porque en el contexto it seems to be saying that if you think yourself as being something big, parece que está diciendo, si tú te sientes como si fueras alguien muy grande, when the reality is you're not, you're just a servant, cuando la realidad es que no, simplemente eres un siervo, then you're deceiving yourself. te estás engañando a ti mismo. Seems to be implying that if we think we're too good to bear somebody else's burdens, Parece que está diciendo que a lo mejor te sientes muy bueno o muy grande para ayudarle a otros con sus problemas. if we feel like that, it means we're kind of a little bit proud. We're feeling like we're above doing that. Y si nosotros tenemos este sentir, estamos siendo orgullosos porque nos estamos sintiendo superior a los demás. Nobody should feel as though they're above loving their brother. Y nadie debería de sentirse que es muy grande para ayudar a los problemas de otros. Nobody should feel that they're above coming alongside a hurting brother and help them share the load. Nadie debería de sentirse que es muy grande como para venir al lado de un hermano y ayudarlo en amor. It's not just a part of ministry responsibilities of pastors and leadership. Y esta no es solamente la responsabilidad de un pastor o del el liderazgo en la iglesia. It's part of being in the family. Esta es responsabilidad de todos, simplemente por ser miembro de una familia. Now, us in our houses, there's just stuff we do because we're part of the family. En nuestros hogares, cada uno hay cosas que hacemos simplemente porque somos parte de la familia. What if you told your kids, hey, guys, it's time for you to take out the garbage? ¿Qué pasa si tú le dices a tus hijos, ¿saben qué? Es hora de que saquen la basura? And your kid came back to you and said, well, how much are you going to pay me? Y de repente regresa tu hijo y te dice, ¿y cuánto me vas a pagar por eso? You look at them and go, pay you? Y lo ves así como que te voy a pagar. You might just pay them with a little bit of chi-chi-chi-chi. A lo mejor pues le das una palmadita y ya, ¿no? No, it's part of being a part of the family. Porque es su responsabilidad, es parte del rol que tiene como miembro de la familia. Part of being a part of a family is we help each other. Parte de nuestra responsabilidad como familia es ayudarnos unos a otros. There's a great burden in running a household. Porque hay una gran carga en simplemente manejar un hogar por una persona sola. And we need all the hands we can get in order to make it go well. Y para que una familia funcione necesitamos todas las manos que puedan estar ayudando. It's the same in the church. Y es lo mismo en la iglesia. There's no job called burden bearer. This guy's the chief burden bearer in the church. No existe ningún título en la iglesia que diga, este es el cargador de cargas, él va a cargar las cargas de todos. No existe eso. It's part of being a part of the family. Esto es algo que todos tenemos simplemente por ser parte de la And familia. we're going to look at that and find out what that looks like. Y vamos a ver qué es lo que eso significa, cómo se ve. But first, let's take a look at verses 4 and 5. Pero antes vamos a ver el versículo 4 y 5. Gálatas 6, versículo 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Now, this is a bit of an awkward verse. Y aquí este es un versículo medio extraño. And it even sounds a little bit contradictory. Y podría sonar un poco contradictorio, Because a few minutes ago, it said that we're to bear each other's burdens. porque en el versículo anterior decía que debemos de llevar las cargas de unos a otros. And now it's saying that each one should carry his own burden. Y ahora está diciendo que cada quien lleve su propia carga. And so we need to work this through a little bit in order to understand it. Entonces debemos de ver un poquito más profundo esto para entender. And so why does it say here that we're supposed to bear our own load when a few verses ago it says to help each other carry the load? Entonces, ¿por qué en el versículo 5 dice que cada uno debe de llevar su propia carga, cuando en versículos anteriores dice que debemos de ayudarnos a llevar las cargas? One of the issues is in Spanish especially is we use one word in order to describe what was two words in the Greek. Y lo que pasó es que aquí en la traducción en español se usó la misma palabra para definir dos palabras distintas en el original, que es el griego. In the Greek original, the word that it says that we're to bear each other's burdens, En el griego, la palabra original, cuando habla de llevar las cargas unos a otros, it's talking about a heavy weight or a heavy load. está hablando de una carga muy, muy pesada. And so it's talking about something that is impossible for you to take on by yourself. Está haciendo referencia a una carga que es imposible llevar por una sola persona. And that's that word. So it's saying, okay, the loads that are impossible for us to carry ourselves, we should be bearing each other's loads. Entonces está diciendo, esas cargas que son demasiado pesadas para que una persona la lleve, son las cargas que debemos de ayudar a llevar a nuestros hermanos. Now, in the second part here, where it says that we're to bear our own load, Ahora, en el versículo 5, donde dice que cada uno lleve su propia carga, the word there in the Greek is a term that's used for like a backpack. la palabra carga se está describiendo a una carga que es del tamaño de una mochila, muy pequeña. And so what it's saying is that there's some loads in life that are too heavy for us to bear alone. Y lo que está diciendo aquí es que vamos a tener
cargas en nuestra vida que son muy pesadas para llevarlas nosotros solos. And in those ones, we should help each other carry them. Y por eso debemos de ayudar a otras personas a cargarlas. But each one of us has our own backpack, Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia mochila. and we need to carry that backpack ourselves. Y necesitamos cargar esa mochila nosotros mismos. And so the question comes up, okay, what's in my backpack? Entonces la pregunta viene, ¿y qué hay en esa mochila? What should I be carrying myself, and what should I be allowing others to help me carry? ¿Qué es lo que debo de estar cargando yo mismo? ¿Y qué es lo que otras personas me deben de estar ayudando a cargar? Now, there's two different options here, and they both may work together because it's a little bit of an awkward verse. It's hard to discern really well what it means. Y aquí te voy a decir dos formas que esto puede interpretarse porque es un versículo un poco raro, pero vamos a ver dos formas que podemos interpretar el versículo. But in the context, it's talking about us examining our own works. En el contexto está hablando de que cada quien examine sus obras, sus And motivaciones. so, very likely, what it's talking about is that the thing that's in our backpack Entonces lo que está hablando es que lo que hay dentro de nuestra mochila is the stuff that we bring with us to the judgment seat of Christ. es todas las obras, todo lo que traemos con nosotros cuando estemos delante del trono de Jesucristo. Now, let me say that everybody is going to be in front of the judgment seat of Jesus Christ. Y déjame decirte algo, todos, creyentes y no creyentes, vamos a estar delante del trono de juicio de Jesucristo. Those who are not in Jesus, those who are unbelievers, Aquellos que no son cristianos, aquellos que no recibieron a Cristo, they are going to be judged and going to be condemned for the lack of faith. ellos van a ser juzgados y van a ser condenados porque no tuvieron fe. Those of us who come in Jesus, Aquellos que estamos en Cristo y lleguemos delante de Él, we come with him, and he is our lawyer to act on our behalf. vamos a estar delante de Él, pero Él es nuestro abogado justo para actuar en nuestra defensa. And so when we are there with him, Entonces, cuando los que creemos en Cristo estemos delante de Él, then Jesus is going to be able to say, this one belongs to me. Jesucristo va a poder decir, estos pertenecen a mí. And because this one belongs to me, he has eternal life. Y debido a que ellos me pertenecen, ellos tienen vida eterna. But we're still going to be judged for the works that we do here on earth. Pero aún así vamos a ser juzgados por las obras que hicimos aquí en la tierra. There's scriptures that talk about us being judged for the works that we do. Hay escrituras que hablan de que dice que Dios nos va a juzgar por las obras que hicimos aquí en la tierra. Some of the works that we do here on earth are going to be, the scriptures say, like some wood or sawdust or straw. Algunas obras, la palabra se refiere que algunas obras que vamos a hacer ya en Cristo aquí en la tierra van a ser como paja, como aserrín, como hojarasca And they're going to be tested by fire. y van a ser probadas por fuego. Now, what happens if you put sawdust or wood or straw on a fire? Ahora, ¿qué pasa si tú pones aserrín, paja, hojarasca, madera en el fuego? Just going to burn up. Se quema, se consume. Smoke, it's going to be gone, it's not worth anything. ¿No? Va a salir el humo y se va a consumir totalmente. Now, if you put precious metals in a fire, Ahora, ¿qué pasa si pones metales valiosos en el fuego? what happens is they get actual better. ¿Qué pasa con los metales que son de mucho valor? Cuando tú los pones al fuego es que se hacen mejor. Because they get the stuff that was bad in them gets purified, gets taken out, and what you left is with something pure. ¿Por qué? Porque el fuego purifica las imperfecciones de los metales y los hace más puros. And so what are the stuff? What's the wood? What's the straw we bring? What are those works? Ahora, ¿qué se refiere a las obras que son comparadas a la serrín, a la paja o a la madera? Those works are things that we do so that people can see us. Estas obras son obras que hacemos simplemente para que las personas nos vean. Those are things that are done to lift our name up. Esas cosas que hacemos nada más para poner nuestro nombre en alto. And so sometimes people want to be up front in ministry. Entonces muchas veces las personas quieren estar hasta el frente en el ministerio, en el liderazgo. And they want to be up there, and then people see them, and they like the fact that people are seeing them. Y quieren ser vistos, les gusta la forma de que las personas las están viendo. All of that work that we do, if we do it for us, Todo ese obra que estás haciendo, si estás al frente y lo estás haciendo nada más para ti, is like wood and sawdust. It's going to get burned up. It wasn't anything for God's glory, it was for our own glory. la palabra compara esas obras como esa madera, ese aserrín que va a ser quemada. No hiciste nada para la gloria de Dios, todo fue para ti. And so any service, any work that we do in the flesh is just going to be burned up. Entonces, todo obra, todo servicio que estuviéramos haciendo simplemente en la carne, se va a quemar, no va a valer nada. Things that are done with a wrong attitude. Estas son las cosas que son hechas con la actitud equivocada. Things that are done without love. Estas cosas que son hechas sin amor. Things that are done, works that are done in a selfish manner.
obras que son hechas simplemente por egoísmo. We may think, like, look at us, we're serving God, look at all the things we're doing. Posiblemente puede aparentar que estamos sirviendo a Dios por las obras que estamos haciendo, But they're not going to go towards our account as something, as a blessing, pero eso no van a ir en nuestra cuenta como cosas, obras de bendición, because we didn't do it for Him, porque no las estamos haciendo para Él, we're doing them for us. solo las estamos haciendo para nosotros. And so sometimes the stuff we have in our backpack Entonces muchas veces lo que tenemos cargando en nuestra mochila is we ese can have a peso, lot of wood, a lot of straw, a lot of hay, es que tenemos que tener mucha paja, mucha madera, mucho odio, and we can carry that around in our lives. y podemos estar cargando eso alrededor de nuestras vidas. And it can slow us down in our walk. Y eso puede hacer que nuestro caminar se haga más lento. And when we get to the end, it's not as though it was worth anything anyway. It's all going to be burned up. Y al final de nada va a servir todo lo que estuvimos cargando porque va a ser quemado, se va a consumir. And so we need to be sure that the backpack that we're carrying Así que debemos de estar seguros que esa mochila que estamos cargando are things that are worth it, haya cosas valiosas, things that are done from a good heart, cosas que vengan de un corazón honesto, things are bueno. done for His glory and His majesty, not ours. Obras que estuvimos haciendo para la gloria de Él, no para nosotros. Now, sometimes the baggage we can have can be something a little bit different. Y también esta mochila, este peso que estamos cargando puede ser algo diferente. Now, everybody has burdens in their life that it's difficult for them to carry. Para cada uno de nosotros tenemos diferentes cargas que son difíciles de llevar. Some of those things are things we can't help. It's stuff that's been done to us. Hay cosas, y son cosas que a lo mejor no podemos ayudarles porque son cargas que son por heridas que te han hecho en la vida. Some of us are hurt because of things people have done to us. Puede ser una carga porque alguien te hirió en el pasado. Sometimes there's infidelity in our past. Puede que alguien haya sido infiel en tu vida. Sometimes there is abuse in our past. Alguien pudo haber abusado de ti en tu pasado. Sometimes there is false accusations in our past. Te pudieron haber acusado de algo que no hiciste en el pasado. There can be a number of things in our past that are burdens that are difficult for us to carry. Puede hacer muchas cosas que nos hayan sucedido en el pasado que estén ocasionando una carga a nosotros. Many of those things are not our fault, something that happened to us. Y muchas de estas cosas no fueron nuestra culpa, es algo que nos pasó, no estaba en nuestro control. And we need people to help us carry those. Y necesitamos que personas vengan y nos ayuden a llevar estas cargas. And we need people to help understand those so that we can get through that and see God be glorified in those. Necesitamos personas que entiendan esto que estamos pasando y que nos ayuden para que Dios sea glorificado. But sometimes what happens Pero a veces lo que pasa is that we put stuff in our own backpack. es que ponemos cosas en nuestra propia mochila. Even though all those things have happened to us, Aunque todas estas cosas nos hayan pasado, sometimes we don't live in forgiveness. a veces no vivimos perdonando And sometimes we live in bitterness. y vivimos con amargura en nosotros. Sometimes we live in anger. Vivimos enojados, Sometimes we live with hate. vivimos con odio. And we're responsible for that. Y nosotros somos responsables de eso. We're not responsible for what others have done to us, the sin they've done against us. No somos responsables por el pecado que cometieron otros hacia mí, But we are responsible for what we do with it. pero sí somos responsables de qué hacemos con eso. The reality is that God has given the believer His Spirit. La realidad es que Dios le ha dado al creyente su espíritu. The Spirit that raised Jesus Christ from the dead now lives within us. Ese espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo espíritu que vive en nosotros. And Jesus, who forgave the people who were killing Him, even at the moment they were doing it. Y Jesucristo que perdonó a las personas que lo estaban matando en ese mismo momento, He lives within us. Él vive en nosotros. And He wants us to be able to do the same thing. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo. And as we give those things to Him, Y mientras le damos esas cosas a Él, and we let Him have the vengeance, and we let Him have all of that, estamos dejando que Él se lleve la gloria, que Él tome ventaja de eso. then those things are off of our backs. Y entonces esas cosas van a empezar a salir, el peso va a disminuir de tu mochila And we live in freedom. y vamos a vivir en libertad. Sometimes our backpacks are filled with our own sin, A veces esta mochila puede estar llena con nuestro propio pecado, stuff that we don't want to let go of, pecado que no queremos dejar, stuff that we don't want to repent of. cosas que no queremos arrepentirnos. And they weigh us down.
Y entonces eso hacen que nos alente nuestro caminar. And they keep us from being effective in the kingdom of God. Y eso nos detienen para poder ser efectivos en el reino de Dios. If we would just confess those sins and repent of them, Si simplemente confesáramos esos pecados y nos arrepintiéramos de ellos, then He would lift that burden from our backs. entonces Él nos quitaría ese peso de nuestra mochila. And so, what's in your backpack today? Entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hay en tu mochila el día de hoy? If you have sin in your backpack, you can confess it and it can be gone. Si hay pecado en tu mochila, el día de hoy puedes confesarlo, arrepentirte y se puede terminar ese peso. If you have works that are going to burn up in your backpack, if you have works in your backpack that are going to burn up, Si tienes estas obras que tú hiciste, que sabes que se van a consumir, que no las hiciste con un buen corazón en tu mochila, you can repent of that and God can bring out good in the midst of that. puedes arrepentirte de eso para que entonces el Señor obre en ti. And so you can have a change of backpack today. El día de hoy puedes cambiar esta mochila. But let's take a look at verse 1 again now. Ahora sí, vamos a ver el versículo 1 de Gálatas 6. And we're going to take a look at an example of burden bearing. Y vamos a ver un ejemplo de lo que es llevar las cargas de otros. So back up to chapter 6, verse 1. Entonces regresemos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Okay, so Paul is talking to spiritual people. Entonces aquí Pablo está hablando a personas espirituales. He's talking to them, he's saying to them, hey, sometimes somebody in the midst of the walk ends up falling in sin. Y él está diciendo a estas personas, alguien alguna vez, en algún tiempo, va a ser sorprendido, va a caer en algo. Let me say that each one of us, as followers of Jesus Christ, Digamos que todos nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. are going to find ourselves from time and again in some sin. Nos vamos a encontrar en algún tiempo de nuestras vidas en pecado. Now, we don't live there. That's not what we practice. We're not doing sin all the time, we hope. Ahora, esto no significa que estamos practicando ese pecado todo el tiempo, But we do find ourselves in sin. pero sí vamos a encontrarnos cometiendo pecado. Now, what do we normally do? If we're in the flesh, what do we do when we see somebody else in sin? Ahora, ¿qué hacemos normalmente cuando estamos en la carne y vemos que alguien está actuando en pecado? ¿Qué hacemos? Sometimes we judge them. Los juzgamos, Sometimes we get upset at them and we kind of push them aside. ¿no? Los criticamos, nos enojamos y lo que hacemos es que los rechazamos. Sometimes we just ignore them. O a veces solamente los ignoramos. No, man, that guy's in sin. I know what he's doing. I can't talk to him. I'm just going to ignore him. Y decimos eso, oh, no, él está en pecado, no voy a acercarme a él, lo voy a ignorar. That's the flesh speaking. Esa es la carne hablando. This is saying if anybody's overtaken in a sin, Significa que si alguien es sorprendido en pecado, is that the spiritually mature need to be there to restore them, not to reject them. necesita a alguien espiritualmente maduro. ¿Para qué? Para restaurarle, no para rechazarlo. Now that word, that trespass, Ahora, esta palabra que dice en el versículo 1, falta, is what it's talking about is that somebody was kind of walking along lo que se refiere es como si alguien estuviera caminando and they sort of tripped up. y de repente él se tropieza, se And so resbala. think of yourself as somebody walking across a river. Ahora, imagínate que estás caminando o alguien está caminando sobre un río And there's a bunch of rocks there and they've got algae on them and some are a little bit loose. y hay muchas rocas para cruzar y algunas rocas están muy resbaladizas, tienen ahí como hongo que hace que te resbales. And as they're walking on them, they slip and fall and end up in the water and in the mud. Y mientras va caminando, va por esas rocas, de repente se resbala y cae en el agua llena de lodo. They just had a false step. They had a blunder. They just sort of fell over. Tuvo un paso en falso, simplemente metió la pata, se cayó. And so it comes because they weren't being diligent in their walk. Y esto viene porque no somos diligentes, no caminamos diligentemente. And so that's what this is talking about. They were kind of surprised. They were walking the walk, Entonces fue algo como que te agarró en medida que vas caminando, de repente sucede una situación así. and all of a sudden they slipped and they fell and they find themselves in sin. Y caes y de repente te encuentras en pecado, y en el agua llena de lodo. And so then if somebody finds himself like that, Y si alguien se encuentra a sí mismo en esta situación, then what's the next step of the family? What are we responsible to do? ¿cómo debemos de reaccionar como familia hacia esa persona que se encuentra ahí tirado? It isn't to judge them. No es juzgarlos, It isn't to push them back down. no es volverlos a sumir en el lodo, It isn't to yell at them. no es gritarles, It isn't to go tell on them, go tell the pastor, you should see what this guy's doing. no es ir a acusarlo con el pastor. Ay, pastor, mire lo que este está haciendo. No, one of us needs to restore them.
Uno de nosotros necesita restaurarle. We need to restore them. We need to bring them back. Necesitamos restaurarlo, traerlo de vuelta. And that word restore means to fix or to mend or to bring them back right and whole. Y esa palabra restaurar significa arreglar las cosas, traerlas otra vez como estaban. And so it's our responsibility to strengthen and restore the brother that's fallen in sin. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ir y ver por nuestros hermanos para restaurarlos y que vuelvan a estar como estaban. But there's 3 requirements for us to be able to do that. Pero hay 3 requisitos para que nosotros podamos restaurar a otros. And we're going to take a look at those. They are, first of all, we need to be spiritual. Y vamos a verlos. El primero es que debemos de ser espirituales. We need to be gentle. Necesitamos ser mansos. And we need to be careful so we don't slip ourselves Y too. debemos de tener cuidado para no resbalarnos y caer junto con esa So persona. let's take a look at spiritual. Entonces vamos a ver primero, hay que ser espirituales. How many of you are spiritual? ¿Cuántos de aquí son espirituales? Raise your hand if you're Levanta tu spiritual. mano si eres espiritual. Does the Spirit of God live within you? Ahora, si el Espíritu de Dios vive dentro de ti, You have the potential to be spiritual. entonces tienes este potencial de ser espiritual. Back in Galatians 5, they talked about it. Ya lo vimos en Gálatas capítulo 5. Those of us who are in the Spirit Aquellos que están en el Espíritu, keep in step with the Spirit. ¿no? Son guiados y andan en el We Espíritu. just need to keep following Him. We be walking with Him. Significa que seguimos al Espíritu. And so if we're in the Spirit, it means we're following the Spirit. We're walking with Him. Si estamos en el Espíritu, significa que estamos siguiendo al Espíritu a donde Él nos lleve. If we're fallen in the river ourselves Si nos encontramos en este río tirados nosotros solos and we see somebody else fall in the river, y de repente vemos que alguien se cae en el río, if we're already in the river and full of mud, we're not spiritual. We can't really help them out, can we? si ya estamos en el río llenos de lodo, realmente no estamos siendo espirituales, no podemos ayudarlos a salir. We need someone to help us both. Ahora necesitamos a alguien que nos ayude a los dos. The best I can do is call for help for the 2 of us. Lo mejor que yo podría hacer por otro es llamar por ayuda para que nos ayuden a los dos. And so the job of restoring people belongs to the spiritual. Ahora, el trabajo de restaurar a las personas le corresponde al Espíritu, Spirit-led people. las personas que son guiadas por el People Espíritu, who are walking in the Spirit. personas que están caminando por el Espíritu, People who have some evidence of the spiritual fruit in their lives. personas que están mostrando evidencia del fruto espiritual en sus vidas. And the reality is we should all be evidencing some of this fruit in our lives if we're followers of Jesus Christ. Y la realidad es que si realmente somos cristianos, seguidores de Cristo, todos deberíamos de estar dando evidencia de estos frutos. And if we have some of that evidence, then we can be restorers as well. Y si tenemos estas evidencias, significa que sí podemos ir a restaurar a alguien. So the first requirement is that we're spiritual. The second requirement is that we be gentle. Entonces, el primer requisito es que debemos de ser espirituales. El segundo es que debemos de hacerlo con mansedumbre. And we need to be gentle. Only spiritual people are really gentle. Y actuar con mansedumbre solamente lo pueden hacer las personas espirituales. The carnal Christian wants to yell at the person. ¿Por qué? Porque el cristiano que es carnal solamente quiere gritarle a la persona por su falta. The carnal Christian wants to give them a spiritual spanking. El cristiano carnal quiere darle una nalgada espiritual al que cayó. The carnal Christian doesn't notice that he's all wet himself and full of mud. El cristiano carnal no se da cuenta de su propio lodo, de su propia suciedad en él. And in the meantime, he's yelling at the other guy for being all full of mud. Y al mismo tiempo, el que mientras está ahí también tirado con él, le está gritando a la otra persona por estar tirado. No, that's not. That's the carnal Christian. The spiritual Christian is gentle. Ese es el cristiano carnal, pero el cristiano espiritual actúa con mansedumbre, con gentileza. The spiritual Christian does it with the understanding that I've been in the mud too. I know what that feels like. El cristiano espiritual lo hace entendiendo que él también ha estado en el lodo como estuvo esa They persona. remember the fall. They remember the getting the mud in the ears and in the mouth. Él recuerda esa sensación de estar en el lodo, de tener el lodo en sus ojos, en su boca. And so gently and with grace, they lift the person up and they restore them. Entonces, con mansedumbre, con gentileza y lleno de gracia, restaura a la persona que The está ahí. grace that the gentle person has received, they offer that same grace to others. Esa gracia que ese cristiano espiritual recibió es la misma gracia que ofrece a otros. And so the 3 requirements, be spiritual, 2, be gentle, the third, be careful. Entonces son los 3 requerimientos. El primero es ser espiritual, el segundo es actuar con ser manso y el tercero es tener cuidado. We always need to be cautious when we're restoring people. Debemos de ser cuidadosos al restaurar a otras personas, Understand that the person may try to pull us in. when we're doing it. entendiendo que probablemente
Cuando tratemos de restaurar a la persona, esta persona va a tratar de jalarnos junto con él. If you've ever seen somebody be rescued by a lifeguard, Si alguna vez has visto a alguien que está siendo rescatado por un salvavidas porque se está ahogando, a lot of the times they will go and they'll bring something else, whether it's a towel or whether it's a rope or whether it's a lifesaver. muchas veces esos salvavidas traen algo junto con ellos, como una tabla para agarrarse, traen un salvavidas. So that the person won't pull them down too when they're in the midst of trying to rescue them. ¿Para qué? Para que cuando la persona que está ahí traten de salvarla, no los ahogue. Sometimes people fall in an area that's of weakness to us. A veces hay personas que cayeron en un área que para nosotros es de debilidad. And we need to call in some help sometimes. Y a veces no podemos hacerlo nosotros, tenemos que pedir ayuda para que otro lo haga. And so be careful when you're restoring. Entonces, ten cuidado cuando quieras restaurar a otro. If you're restoring somebody in an area of sin that you're weak in, Si quieres restaurar a alguien en esa área de pecado donde tú eres débil, then bring some help with you. mejor pide ayuda, no lo hagas solo. And so the three things we need to be: spiritual, gentle, and cautious. Son las tres cosas que debemos de hacer para restaurar a alguien. Debemos de ser espirituales, debemos de ser mansos y debemos de tener cuidado. And then we're going to move on to describe a little bit more of what it's like to walk in the Spirit. Y vamos ahora a describir un poquito más qué es lo que es caminar en el Espíritu. And let's take a look at Galatians 6:6. Vamos a ver Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. There you go. You know us. You know us here at Calvary Chapel. Ahora, tú nos conoces aquí en Capilla Calvario. We are not people in a church who talks about money an awful lot. No somos personas que hablan seguido acerca de diezmos, ofrendas o de dinero. We don't pass a basket around 3-4 times hoping that you'll make the amount that we want you to. Por eso no pasamos a un cesto a tu lugar o lo hacemos 3, 4 veces para que nos des la cantidad de dinero que queremos. Honestly believe it's between you and God and the box. Sabemos que las ofrendas es entre tú y Dios y ahí está una caja. But when the scriptures talk about money, then we talk about money too. Pero cuando las escrituras hablan acerca de pasajes que tienen que ver con dinero, pues también lo enseñamos. And this passage is talking a little bit about bearing burdens when it comes to finances. Y este pasaje está hablando de llevar las cargas de unos a otros, pero en el sentido económico, And finanzas. here it talks about the responsibility that we have to our teachers. Aquí habla de la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros maestros. The one who's taught in the word should support his teacher. Aquel que está siendo enseñado por un maestro, le está enseñando la palabra, también debe de ayudar a su maestro. A minister should be expected to be supported by his congregation. Un ministro de la palabra de Dios también debe esperar que tenga apoyo de su congregación, de su iglesia. So that he can have the time that he needs in order to be able to pray, to study, and then to give the word to the people. Y debido a ese apoyo, esta persona tiene el tiempo para estudiar, para prepararse y servir mejor a las personas en la iglesia. Now here at Calvary Chapel La Paz, Ahora, aquí en Capilla Calvario La Paz, our pastors are supported from outside the congregation. nuestros pastores reciben una ayuda, un soporte fuera de la congregación. And so we don't take anything from the tithes and the offerings that come into the church. Entonces, nada de los diezmos y ofrendas que se dan aquí se usan para uso personal. The money that comes in for the tithes and the offerings are here to take care of the rent, the power, the cookies, the cream, and the ministry. Todo lo que llega de diezmos y ofrendas son usados enteramente para lo que ves aquí, como pagar la renta, el café, las galletas que siempre ofrecemos aquí. And other ministry things that we have going on outside the city. Y otras Around the city. obras de ministerio o alcance que se tienen alrededor de esta ciudad. And so these are things that we as a congregation should be participating in. Ahora, esas son cosas que nosotros como congregación deberíamos de estar participando. And if we're all carrying the load, just a little bit of it, Y si todos estuviéramos llevando parte de esta carga, then it's less load on 1 or 2 people. entonces es menos carga para una o dos personas. The reality is that when there's not enough tithes or offerings, Pero la realidad es que cuando no hay suficientes diezmos y ofrendas, it falls on 1 or 2 or 3 people to cover that up. simplemente cae la responsabilidad sobre una, dos o tres personas para cubrir los gastos. And so it's important that as a family that we take part in this as a family. Entonces es importante que como familia también tomemos nuestra responsabilidad, nuestra parte en esto. The reality is that it's a partnership. Porque en realidad estamos hablando que somos una sociedad, es un compañerismo. This is our church.
Esta es nuestra iglesia. We are part of the family. Cada uno es parte de esta familia. Sometimes when it's not here, but up in Tijuana, I've heard this happen. Y no aquí he escuchado en otro lugar como en Tijuana esta situación. But sometimes people look at the church as though it belongs to the pastor. A veces las personas en Tijuana escuchábamos decir que la iglesia le pertenece al pastor. And so they think of it almost like his family business. Entonces piensan como que es el negocio personal del pastor. And so people are a little bit hesitant to be giving to somebody else's family business. Entonces por eso las personas son un poco renuentes o no quieren, se resisten a dar porque no quieren dar al negocio familiar del pastor. It's not the way we view the church. It's not the way the scriptures view the church. That's not the way we view the church. Pero esa no es la forma bíblica de ver la iglesia y tampoco es la forma como nosotros vemos la iglesia. We are the church. La iglesia somos nosotros. Whether we have a building or not, we are the church. Tengamos un edificio o no tengamos un edificio, nosotros somos la iglesia. Whether we have a pastor or not, we are the church. Tengamos un pastor o no, somos la iglesia, todos los que estamos aquí. The church doesn't belong to any one or two or three people. La iglesia no le pertenece a una, dos o tres personas, And so we as a group, as a family, all take part in carrying the burden. sino nosotros como grupo, como familia, tomamos parte de esta carga. And it's a partnership between everybody in the family. Y es una sociedad que toma lugar en una familia. And in a minute, we're going to talk here about sowing and reaping. Y en un momento vamos a hablar acerca de sembrar y cosechar. And I need to clear this up before I get into that part. Y quiero poner muy en claro antes de entrar a esta parte. There's some false teachers Hay falsos maestros that will say that sowing and reaping when it comes to money sounds like this, and this is wrong. que te van a decir, y esto está malo, el ejemplo que voy a dar, que cuando se habla de sembrar y cosechar se refiere a esto. And this is wrong. Y esto está mal, el ejemplo que voy a dar. Some people will say that, hey, if you sow to God, Personas van a decir esto, lo que tú des, lo que tú siembres a Dios, then God is going to multiply that and you're going to get even more back. entonces Dios va a tomar eso que tú sembraste, lo va a multiplicar y te va a regresar todo eso a ti. And what they try to do is get you to give more and more money. Y lo que tratan de hacer estas personas cuando te enseñan esto es que des más y más dinero. And the reality is they're the only ones who are eating the fruit. Pero la realidad es que solamente los que están siendo beneficiados de este dinero son las personas que te están pidiendo esto. And so when I talk about sowing and reaping, that's not what I'm talking Entonces, about. cuando hablo de sembrar y cosechar, no es de lo que estoy hablando. But when we talk about sowing, the idea of sowing and reaping, La idea de sembrar y cosechar es esta. there are common themes in the scriptures. Muchos temas en común en las escrituras. Así que vamos a leer del versículo 7 al 9. De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Okay, very quickly, we're going to finish this off. Que muy rápidamente vamos a terminar esto. If you sow into a field, you're going to get something. You're going to reap something out of it. Si tú siembras en un campo, vas a cosechar algo. And if you sow good seed, you're going to get good fruit. Si tú siembras una buena semilla, vas a obtener una buena cosecha. There's only a few things we can control in that. Porque solo hay una pequeña parte que nosotros podemos controlar en esto. If we want a good harvest, Si queremos una buena cosecha, we need to sow the seed. necesitamos sembrar semilla. If I don't sow the seed, I'm not going to get a harvest. Si no siembro esta semilla, no voy a obtener una cosecha. I also need to sow good seed. También necesito sembrar una buena semilla. If I want big mangoes, I better have a seed from a big mango. Si yo quiero unos mangos muy grandes, mejor que tenga una semilla que sea ese tipo de mango grande que yo quiero. If I get a little mango seed like that, like I had in my garden this year, Si yo tengo una pequeña semilla de mango and I'm going to get a tree full of little wee mangoes like this. y yo voy a tener un árbol lleno de puros mangos chiquitos. And we have to sow what we want to see grow. Necesitamos sembrar aquello que queremos que dé fruto. If I sow watermelons, I have to want watermelons. Si yo siembro sandías, pues yo voy a cosechar sandías. If I end up sowing watermelon seeds, Si yo termino sembrando semillas de sandía and at the end of the season I say, hey, where's my corn? y al final de la temporada digo, ¿y dónde está el maíz? I thought I was going to have corn here. Yo pensé que iba a cosechar maíz, I'm going to reap what it is that I sowed. pero no, voy a cosechar aquello que yo sembré. And our life is like a ranch. Y nuestra vida es así como un rancho, una It's cosecha. like we have two different fields. Es como si tuviéramos dos campos de siembra diferentes. One is the flesh,
Uno es el campo de la carne and the other one is the spirit. y el otro es el campo del espíritu. And it's our responsibility to sow the right seed in the right field. Y es nuestra responsabilidad sembrar la semilla adecuada en el campo adecuado. And so the type of life that we live, Entonces, el tipo de vida que nosotros vivamos, the type of people that we become, el tipo de personas que vamos a llegar a ser, largely depends on what field we sow our seed into. va a depender mayormente en qué tipo de campo y qué semilla estemos sembrando. We're not helpless victims in this. Aquí nosotros no somos víctimas indefensas. We have some power and control over it. Sí tenemos responsabilidad, poder y control en ciertas cosas. Sowing to the flesh El sembrar en la carne means that we do things that satisfy our flesh. significa que estamos haciendo cosas que nada más nos satisfacen a nosotros, a nuestra carne. We do things that make us look good to other people. Que hacemos cosas para hacernos quedar bien con otras personas. We do things that feel good for the flesh. Y hacemos cosas que se sienten bien para nuestra carne. To do it in the spirit Pero hacerlo en el espíritu is that we sow love and we sow joy and we sow peace. significa que estamos sembrando gozo, estamos sembrando paz, amor. And we do that by what we think of, by what we concentrate on. Y lo hacemos por lo que estemos pensando en cuál es tu prioridad. If we do this, if we do that, sow into the spirit, Si estamos sembrando para el espíritu, we're going to reap Christ-likeness. vamos a cosechar semejanza a Cristo, ser semejantes a Cristo. And so if you look at yourself and you say, man, I am not like Jesus Christ. I am really battling. Entonces, si tú te ves a ti mismo y te das cuenta, no soy nada parecido a Cristo, realmente no me parezco. The question you have to ask yourself is, what field am I sowing the seed into? La pregunta que debes de hacerte, ¿en qué campo realmente estás sembrando? Do I spend time in God's word? ¿Estás pasando tiempo en la palabra de Dios? Do I obey what it is I read and hear? ¿Estás obedeciendo lo que estás leyendo en la palabra? If you're not doing those things, you're sowing into the flesh. You're sowing into the bad part. Si no estás haciendo estas cosas, significa que estás sembrando en la carne, estás sembrando en el campo equivocado. If you spend your time in God's word and you spend your time worshiping and you spend your time with your brothers, Pero si estás pasando tiempo en la palabra de Dios, alabando a Dios, ayudando a tus hermanos, obeying what he says, obedeciendo la palabra de we're going to Dios, grow some good fruit. entonces la cosecha, el fruto va a ser bueno. And then let's finish off with verse 10 very Y quickly. vamos a terminar en el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. So we finish off by Paul telling us to let us do good to all. A nosotros hagamos el bien a todos. Y eso es simplemente un cristianismo muy básico. God especially wants us to bless the brothers. Porque Dios especialmente quiere que hagamos el bien a nuestros hermanos. Here we go. So God especially wants us to bless our brothers. Entonces Dios quiere que en particular seamos de bendición a nuestros hermanos. And so how do we do good to our brothers? Entonces, ¿cómo hacemos el bien a nuestros hermanos de la fe? It's what we've looked at already today. Es lo que ya vimos el día de hoy. We bear each other's burdens. Ayudamos a cargar, a llevar esas cargas pesadas. We pray with each other. Oramos unos por otros. We listen to each other. Nos escuchamos unos a otros. We help practically when we can and when God needs. Y nos ayudamos de forma práctica cuando podamos ayudar y cuando Dios nos esté llamando específicamente a ayudar. Second thing we do is we lift them up when they fall. Lo segundo es que los restauramos, los ayudamos cuando ellos caigan. When we see a brother falling, we restore him. We invite him back to church. Cuando vemos un hermano que ha caído, lo animamos otra vez, que se levante, que venga otra vez a la iglesia. We take them out for coffee. We have a visit. Lo visitamos en su casa, le invitamos un café. We do whatever we can to remove the barriers that keep them from repenting. Tratamos de mover todas esas barreras que estén impidiendo que esta persona se arrepienta. And the third thing we do is we encourage people to do good. Y en tercer lugar es que animamos a las personas a que hagan el bien. So those of us around, the people of the family, encourage each other to do good works from a good heart. Quiere decir que entre nosotros nos animamos unos a otros a hacer las cosas con buenas motivaciones para Dios. And this is what it is like to be walking in the Spirit. Y esto es lo que significa caminar en el Espíritu. This is what it is to carry each other's burdens. Eso es lo que significa llevar las cargas
de otros. And this is what it is to be a part of a spirit-filled family of God. Y esto es lo que significa ser parte de una familia de Dios con el Espíritu viviendo en nosotros. And this is who we want to be as a church at Calvary Chapel La Paz. Y esto es lo que queremos ser nosotros como iglesia, como familia en Capilla Calvario La Paz. This is good news. Y estas son buenas noticias. We can be a part of a community that does this, that bears each other's burdens. Porque podemos ser parte de una comunidad que haga esto, que lleve las cargas de otros. And I think we're doing that as a family. Y yo creo que estamos haciendo eso como familia. And we can continue to do it, Pero podemos continuar haciéndolo. especially with people who God is bringing to the church. Especialmente con las personas que Dios está trayendo a esta iglesia. But doing that for new people, Hacerlo por personas nuevas. to show them and demonstrate to them the love that God has shown us. Enseñarles a ellos aquel amor que Dios nos ha enseñado a nosotros. And we can do it because He's filled us with His Spirit. Y podemos hacerlo porque Dios nos ha llenado con su And espíritu. so the question is, for those of you who are new here today, Entonces la pregunta es para aquellos que son nuevos aquí. is are you filled with God's Spirit? ¿Estás lleno del Espíritu de Dios? We can only be filled with the Spirit if we've received Him as our Lord and Savior. La única forma de estar lleno del Espíritu de Dios es si lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. And to receive Him as our Savior means this, Y recibir a Cristo como nuestro Salvador significa is esto. that we recognize that we have sins that keep us from being able to reach God. Reconocemos que hay pecado que nos mantiene lejos o poder llegar a alcanzar a Dios. And when we realize that we are lost without Him, Nos damos cuenta que estamos perdidos sin Él then we're ready to hear that He has made a way for us to come back to Him. y estamos listos para escuchar que Él es la única forma que podemos llegar a Dios. And so God sent His Son, Jesus Christ, Entonces Dios mandó a su Hijo Jesucristo that He would pay the price for our sins, para que Él pagara el precio, el costo de nuestros that pecados, whoever shall believe in Him para cualquiera que creyera en Él will have everlasting life. tenga vida eterna. And so have you been born again? Ahora, ¿tú has nacido de nuevo? Have you trusted in Jesus Christ to save you from your sins? ¿Ya has confiado en Jesucristo para ser salvo de tus pecados? Have you repented of your sins? ¿Te has arrepentido de tus pecados? And have you placed your faith in Jesus Christ? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? If you've not, today is the day for victory. Si no lo has hecho, hoy es el día que puedes tener victoria. Today you can become a part of the family. Hoy es el día que puedes volverte un miembro de esta familia. And not only can you receive the burdens, the help of the burdens of burden carrying of others, Y no solamente vas a tener personas que van a ayudarte en tus problemas, en tus aflicciones, but you can have a reason for living as well and helping others, loving them and showing them Jesus. sino que ahora ya también vas a tener una razón por la cual también tú puedes ayudar a otros ayudándolos. And so today, if we find yourself and you've as a person who wants to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, Ahora, si tú te encuentras el día de hoy aquí como una persona que no ha recibido a Cristo y quieres recibir a Cristo, I'm going to ask you to raise your hand. te voy a pedir que levantes la mano si no lo has hecho. By raising your hand, you're saying that I do not know Jesus, but I would like to. Y al levantar tu mano lo que estás diciendo es que no conozco a Jesucristo, pero quiero conocerlo. To raise your hand, you're saying I'm willing to repent of my sins and trust in Jesus. Al levantar tu mano estás diciendo que quieres arrepentirte de tus pecados y quieres confiar en Jesucristo. We just want to take some time to pray with you. Y queremos tomar un tiempo para orar contigo. Let's pray. Vamos a orar. Father God, we thank you so much for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. Thank you that you've given us your spirit Gracias porque tú nos has dado tu espíritu and that you've placed us in a family. y tú nos has puesto en una familia. So Father, help us to be that family to one another. Padre, te pido que nos ayude a ser esa familia y mostrarnos como familia unos a otros. And help us to bear each other's burdens. Ayúdanos a poder llevar las cargas de otros. Help us to be humble enough to share with others the burdens that we're carrying. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes para compartir con otros los problemas que estamos So cargando. that we can allow others to do the work that you've called them to do. Para que podamos permitirles a otros a ver la obra que tú quieres que nosotros hagamos. Father, we just pray that you would be honored and you'd be glorified. Y Padre, te pedimos que tú te lleves la honra, que tú seas glorificado In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amen. I'm going to call up the music team for one last song. Entonces vamos a cantar una alabanza más.